los medios me entrevistaron y explicamos que la causa de la ruptura con el equipo con algunos de los dirigentes de la delegación Cuauhtémoc, encabezados por José Luis Muñoz y Alejandro Fernández, no todos, porque por ejemplo aquí está Vicky Hernández, consejera estatal, y otros compañeros, también consejeros, Lucila Estela, fue la precandidatura de la delegación Cuauhtémoc de María Rojo. Expliqué a los medios que ese registro fue promovido por el compañero Sabín Cravioto, ¿cómo se llama? Adolfo Sabín Cravioto, subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, quien promovió el registro de María Rojo para la jefatura delegacional y que es una de las vertientes del gobierno de la ciudad, y que una vez que José Luis Muñoz y otros impugnaron ese registro, Mancera, a través de Raúl Flores, convocó a María Rojo y Mancera le pidió a María Rojo, en presencia de Raúl Flores, que aceptara la candidatura a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc. Por esa razón se hizo la promoción por parte de diversos dirigentes, entre otros Alejandra Barrales, que actualmente es simpatizante de Nueva Izquierda, y otros, con la objeción del precandidato José Luis Muñoz, hasta entonces de Izquierda Democrática Nacional. Como ustedes saben, este hecho provocó la renuncia al partido de Agustín Torres Pérez, quien decidió apoyar a Ricardo Monreal y promover esa candidatura de Monreal para la jefatura delegacional por parte de Morena. A lo largo de estas semanas se hicieron varios estudios de opinión, y todos de diverso tipo: Indemer, Luis Harris, Boitia, Consulta Mitofsky, todos arrojaban que María Rojo sacaba de 15 a 20 puntos de ventaja a Ricardo Monreal, y que José Luis Muñoz Oria no alcanzaba esa diferencia y oscilaba de 5 a 8 puntos, y que por lo tanto la mejor propuesta pues era obviamente la de María Rojo. Sin embargo, el estilo de cooptar del secretario de gobierno, que lo ha venido haciendo de manera regular con diversos líderes, hizo que, a cambio de que el gobierno cambiara su punto de vista y que Mancera dejara de apoyar a María Rojo, apoyarían a Muñoz Soria, a cambio de que José Luis Muñoz Soria y Alejandro Fernández renunciaran a la IDN y se incorporaran al equipo de la Vanguardia Progresista. Y para poder darle cobertura a esa decisión, entonces a María Rojo se le propondría la plurinominal número 6, que se presentó en la lista a nombre de Vanguardia Progresista y que aparece en la lista con el nombre de la novia de Raúl Flores, Compagni, algo así se llama, y Ariadna Compagni, y que ella renunciaría para que ocupara su lugar María Rojo. Se hizo correr el rumor de que María Rojo había aceptado esa propuesta. Eso nunca fue cierto, ella siempre se mantuvo en esa posibilidad, y pues eso fue lo que se declaró a los medios de comunicación, que es la pura verdad. Y además pues argumentamos que la ruptura de Alejandro Fernández y de José Luis Muñoz Soria con la IDN obedecía a la cooptación que había promovido el gobierno de la ciudad a través de el secretario de gobierno, garantizándole una candidatura a José Luis Muñoz a cambio de que dejara de ser de la IDN, y por lo tanto sacrificando una candidatura mucho más competitiva, pero todo con la intención de venir atrayendo hacia su corriente, la de Mancera, la mayor cantidad de adeptos. No es nuevo ese método, a lo largo de estos años así ha funcionado el gobierno de la ciudad, en donde Mancera, sin ser militante del partido, se ha dedicado a fortalecer su corriente
que tiene una corriente, aunque él diga que no la encabeza porque opera Héctor Serrano, y también Eduardo Venadero, que se la pasa más tiempo en actividades políticas que de director del sistema de transporte eléctrico. Y ejemplos hay muchos. Recordemos al diputado Carlos Hernández Mirón, Higinio Chávez, la diputada Guadalupe Cortés, de la Magdalena Contreras, el exdirector general de empleo Gerardo Romero, que fue cooptado también primero lo corrieron y luego lo recontrataron para que se plegara a esa disciplina del gobierno de la ciudad, y así en diversas delegaciones a lo largo y ancho de la ciudad e incluso del país. Ustedes han conocido diversas grabaciones en donde se ofrecen puestos y cosas de diverso tipo, y también por los errores cometidos de algunos funcionarios, pues se les amenaza, se les presiona con denuncias en la Contraloría o denuncias de hechos, de averiguaciones previas para mantenerlos bajo control, como es el caso de Mauricio Toledo, de Jesús Valencia y otros, que no se les exonera pero tampoco se les incrimina, y ahí los tienen controladitos. Eso pues fue la pura verdad de lo que sucedió, de las razones de la ruptura, y así nos fuimos a la negociación con Vanguardia Progresista. En esa negociación la IDN pues presentó sus propuestas que veníamos trabajando. Estuvimos reunidos con Eduardo Venadero y Raúl Flores para llegar a las propuestas, y se argumentó que la IDN tenía suficiente representación, consejeros, perfiles para ocupar diversas delegaciones, diputaciones federales, diputaciones locales, y que habría condiciones para eso. Sería muy largo detallar los números y los nombres, pero se argumentó que podríamos encabezar las candidaturas a jefaturas delegacionales en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, incluso Coajimalpa, en Tlalpan y en Xochimilco, como las principales, porque es donde más representación se tenía. Incluso insistimos en Cuauhtémoc, que era mejor María Rojo, por todas las consideraciones correspondientes. Y también hicimos las consideraciones de los distritos locales y federales, en donde también, buscando equilibrio y composición de fuerzas, se pudiera asegurar una representación. Esto pues llevó varias horas. Ustedes saben que no hemos dormido, como es normal en estos consejos. Se hicieron muchas consideraciones y se avanzó en una especie de preacuerdo que permitiera una unidad en el Consejo Estatal. Se hizo un receso, pero en ese receso, que duró ya mucho tiempo, hubo una reunión del bloque moderado integrado por Vanguardia Progresista de Miguel Ángel Mancera. Iba a decir Marcelo Ebrard, pero se le va a poner chinito el cuero a Mancera, entonces Miguel Ángel Mancera, de Vanguardia Progresista, de Nueva Izquierda, que estuvo Zambrano y otros, de ADN y de Foro Nuevo Sol. Y ahí hicieron un acuerdo entre ellos para distribuirse la mayor parte de las candidaturas, precandidaturas, e idear un método para excluir la representación correspondiente en prácticamente la mayoría de las delegaciones. Ante ese abuso, esa actitud incorrecta y falta de oficio político, se dijo a diversos compañeros que por qué había esa actitud, y lo que se mencionó que era una represalia, una respuesta por las declaraciones que yo había hecho en el transcurso de la mañana, que el jefe de gobierno se había molestado muchísimo y que entonces la intención era pues excluirnos
y no permitir que la IDN tuviera su adecuada representación. Nosotros les dijimos que eso ponía en riesgo la propia viabilidad del proyecto político en la ciudad, que iba a propiciar mucha inconformidad, división, que no se actuara así. Sin embargo, no hubo sensibilidad. Una vez terminada la reunión de las 4 corrientes, ya ni siquiera se presentaron los representantes de esas corrientes, sino que delegaron en Raúl Flores, que funge como empleado del jefe de gobierno, y de Eduardo Venadero, que ese también es empleado, nada más que uno cobra como presidente y otro es de estructura, ¿no? Entonces, la propuesta que se hace es una propuesta totalmente abusiva, antidemocrática, excluyente, carente de oficio político, y pues es algo que debilitará al PRD sin duda. La IDN se le reduce a 3 candidaturas delegacionales, 2 que tienen posibilidades de ser competitivas y una que es de alto riesgo. El total de las 40 distritos locales, o ya no sé si son 40, creo que ya nada más son 30. Son 40, sí, casi 6, pero de esos 6, 3 competitivos y 3 de riesgo. Y de los federales, para ocultar lo que piensan hacer, no van a presentar propuesta alguna al Consejo, sino van a mandatar al CEN a que decida las candidaturas federales, lo que quiere decir que pues no va a haber federales. Eso sí, Raúl Flores se autoasigna el número 1 de la lista plurinominal de diputado local. Yo le dije que si tan seguro estaba de que el PRD iba a ganar todas las elecciones, ¿para qué se anotaba de diputado plurinominal si además era presidente del partido? Obviamente no le gustó el comentario, pero es parte de lo que él mismo está calculando del desastre que va a provocar con esta actitud. ¿Qué es lo que se autoasignan y lo que piensan proponer al Consejo? Aunque a lo mejor esta conferencia de prensa y este informe hace que también estas propuestas igual las retiren y que ni siquiera estas prosperen. Pero eso fue lo que dijeron en la mesa. ¿Qué delegaciones corresponderían a la IDN? Solamente Álvaro Obregón, con la compañera María Antonieta Hidalgo, Azcapotzalco, con la compañera Laura Velázquez, y Benito Juárez, con la compañera Dinora Pizano. Es de resaltar que estos equipos antidemocráticos piensan que las mujeres no son importantes, y por eso, para justificar la equidad de género, a los grupos que excluyen como si les castigaran, y por eso a la IDN tienen que proponer 3 mujeres. Por ejemplo, Nueva Izquierda se autoasigna 6 delegaciones, pero son 5 hombres y 1 mujer. Eso habla de la izquierda moderna o disque moderna, que son los que dicen que hay que avanzar en la cultura democrática y todo eso, y así tratan la equidad de las mujeres. La Nueva Izquierda se autoasigna 6 delegaciones: GAM con Víctor Hugo Lobo, Iztacalco con Carlos Estrada, que es el esposo de Elizabeth Mateos, Milpalta, Carmen Antuna, que es la única mujer que se propone, Venustiano Carranza, Israel Moreno, que es el hermano de Julio César Moreno, Coajimalpa, Luis Cházaro, que es amigo cercano de José Luis Abarca y que sacó en la elección interna 150 votos en Coajimalpa, y en Coyoacán el candidato de Mauricio Toledo, Valentín, ¿qué se llama? Maldonado. En el caso de la Vanguardia Progresista, ellos se autoasignan Cuauhtémoc con José Luis Muñoz Soria, Iztapalapa con Dione Anguiano y Magdalena Contreras con el concuño de la exdelegada José Luis Rodríguez. En el caso de la Cuauhtémoc se ha especulado mucho de si María Rojo va a aceptar
la plurinominal que se ofrece. Voy a leer un mensaje de texto que un compañero me reenvió y que María le envía a él, y que dice así. Dice María: hablé con Flores, ya le dije que yo no acepto la pluri, si no es la delegación no quiero nada, y a usted, o sea a mí, le pide que no deje que la usen y que se siga desgastando su nombre, que le ayude a tener una salida digna y que diga que ella ya declarará el lunes y dirá cómo fueron las cosas. Eso es lo que anuncia María Rojo que va a anunciar el lunes. Es la información que damos. Entonces, Vanguardia Progresista tendría esas 3 delegaciones con esos nombres. La Miguel Hidalgo para David Razú, de Foro Nuevo Sol, y de Tláhuac, Patria Digna, para Maricel no sé qué se llama, ¿qué? Maricel Alamilla. El 1, que es la Gustavo Madero, Nora Arias, la exdelegada. El número 2, que también es Gustavo Madero, Lucía Valencia, que es del grupo de Lobo. El 4, Juan Calvo, que era el integrante de la mesa y del grupo de Víctor Hugo Lobo. El 6, Augusto Velázquez, que es también de No Izquierda. El 28, que es en Iztapalapa, Carlos Augusto Morales, de No Izquierda, Agenda Socialdemócrata. El 34 se lo asignan, que es Milpalta Tláhuac, a Marco Polo Bernal, que es del grupo de No Izquierda de Julio César Moreno. El 10, que es Venustiano Carranza, Elena Segura, que es del grupo de Julio César Moreno. Y el 11, Ballesteros Manuel, que es el exdelegado en Venustiano Carranza. Y el 14, Elizabeth Mateos. En realidad entonces son 14, no son 13, y son 14. ADN le asignan 2, el 21, con Francis Irma Pirín del grupo del Negro Contreras, y el 31, que antes era el 32, con Iván Texta, secretario técnico del Comité Nacional. Foro Nuevo Sol lleva el 8, que es para Víctor Romo, exdelegado, y el 13 para Amalia García, que es la parte rica de la Miguel Hidalgo. Ahí nosotros sabíamos o propusimos a Agustín Barrios Gómez, que prácticamente estaba a la par de las encuestas con David Razú, sin embargo fue ignorado. Y quedan pendientes por el asunto del encorchetado de Tlalpan, el 37 de Tlalpan, el 38 y el 40. Y todos los federales no quisieron hacer propuesta, y se está planteando que el CEN lo haga, pero bueno, no somos muy optimistas. Evidentemente lo que va a haber es una actitud de imposición adicional en diversos ámbitos. Por ejemplo, nosotros insistimos que en el distrito 23 de Coyoacán, que es la parte de El Ajusco, Los Pedregales, Santo Domingo, que nosotros sacamos muchísimos votos. Ahí la compañera Ariadna Montiel en Coyoacán obtuvo más de 12,000 votos. Se la quieren asignar a Pablo Gómez, que pues no vino al consejo porque anda de vacaciones y porque él quiere ser diputado por 26ª vez y que no tiene la mayor representación en el territorio y que pues vive del trabajo de los demás, políticamente hablando, y pues no quieren asignarle a Ariadna. Y así otras delegaciones donde la IDN a todas luces tiene presencia, trayectoria, prestigio. Vamos a ver en el CEN al final qué se decide. Hoy está citado el Consejo Nacional, todavía no se reinstala este Consejo Estatal. Estaba proyectándose que a eso de las 10 de la mañana más o menos se instale. Se tiene que aprobar la política de alianzas. Raúl Flores, sin consultar a nadie, negoció
2 distritos para el PANAL, uno el 39 de Xochimilco y otro para Iztapalapa. Y se había proyectado una alianza local con el PT, pero dada la voracidad de los grupos, están considerando incluso ya no ir, aunque por eso no ha quedado todavía claro si se hacen o no, o sea, para acomodarse mejor, pues ya ni con el PT. Eso se tendría que aprobar primero, luego se tiene que aprobar la lista de candidatos y candidatas a jefes delegacionales, después diputados locales, la lista de representación proporcional, que el nombre que se dio fue el de Raúl Flores, y los distritos federales no se tratarían. En todo el país, los consejos estatales o los comités procesaron las candidaturas y las mandaron al nacional. Aquí no se quiere respetar ni siquiera ese procedimiento. Es evidente que es una actitud incorrecta, derivada de una injerencia indebida del jefe de gobierno de la ciudad en la vida interna del partido, en represalia por opiniones libres y con el único fin de que el partido avanzara y creciera. Nosotros señalamos que yo personalmente responsabilizo a Miguel Ángel Mancera de este desaseo y de la consigna, aunque él evada su responsabilidad y no quiera reconocer lo que hace y que utiliza a sus funcionarios públicos para esconder su propia responsabilidad. Si bien no se ha afiliado al partido, quiere controlar el partido, quiere controlar la asamblea con legisladores afines para aprobar un conjunto de proyectos que no ha podido aprobar en esta legislatura, como son la deforestación de la Magdalena Mixhuca, que va a derribar 4,000 árboles para hacer un estadio de béisbol y grandes tiendas comerciales, o la privatización de la planta de asfalto en Coyoacán, o la aprobación de la norma 26, entre otras muchas cosas, o la eliminación de las facultades de las delegaciones en materia de obras, o la eliminación de la facultad de la Asamblea para fijar las tarifas del cobro de agua, o a lo mejor quiere revivir el DAP, el derecho al alumbrado público, que fue la razón por la cual hubo un distanciamiento, porque en diciembre del 2012 apenas había entrado al gobierno y ya quería cobrarle a los capitalinos un 10% más de la tarifa de energía eléctrica por el alumbrado público, cuando en muchas zonas de la ciudad pues el alumbrado público es lo que no se ve. Nosotros nos opusimos y esa fue una de las razones del distanciamiento. Mancera quiere una asamblea dócil, obediente, que no le replique y que no tenga legisladores que defiendan a la ciudadanía, controlados a través de las nóminas del presupuesto, y le es incómodo que haya militantes de izquierda, que siempre hemos sido de izquierda, que tengamos trayectoria, que siempre hemos luchado y que no llegamos a la izquierda a través de ningún cargo público, sino que lo hicimos construyendo la organización en toda la ciudad. Obviamente eso le molesta, pero no asume su responsabilidad. Nosotros queremos señalarla abiertamente, porque además quiere aprobar una reforma política en el Senado, fast track, al vapor, para que esta asamblea que se va a elegir ahora con estos diputados a modo, pueda ser la que apruebe la Constitución. Y vayan ustedes a ver qué quiera poner en esa Constitución. Hay una de las preocupaciones que tenemos, son las libertades democráticas que se han querido conculcar a lo largo de estos meses y años. Es evidente que el jefe de gobierno no tiene un nivel de aceptación alto en las encuestas, que los negativos son muy superiores a los positivos en todas las encuestas, que ha sido el peor gobernante de la ciudad desde la época en que el ingeniero Cárdenas asumió el poder y que no ha podido reencauzar las cosas. Y eso hace que además quiera tener también delegados que le sean dóciles y desaparecer a una izquierda que ha sido independiente y que fue impulsora del cambio democrático. Cuando nosotros apoyamos al ingeniero Cárdenas y derrotamos al PRI, Mancera estaba en el PRI.
y nosotros hemos sido consecuentes con toda esta trayectoria, y él pues tiene acuerdos con Osorio Chong que le permiten pues cierto nivel de manejo político en su proyecto, que no necesariamente es de izquierda y que está dañando seriamente a la izquierda y a su proyecto. Les quiero pedir que evalúen los resultados con serenidad. Es una provocación lo que se está haciendo. Lo mismo que en la pasada sesión del Consejo Nacional. No es solo el problema de los cargos, se trata de un ataque a una forma de representación, de una maniobra para intentar destruir a un equipo político, y como lo han hecho con otros equipos políticos. Pero nosotros tenemos que serenarnos, sabemos que esta información les indigna, como a nosotros, pero eso no debe permitir que tomemos decisiones precipitadas, que acudamos a acciones violentas o que pongan en riesgo la seguridad de los que asisten al Consejo o de los propios consejeros. Si quieren votar, pues lo que se haga y que saquen esa votación. Nosotros desde luego vamos a estar en el Consejo, nos vamos a retirar, vamos a votar en contra, vamos a argumentar ante la opinión pública y en el propio Consejo, porque no compartimos ese criterio. En otros estados de la República, cuando se quiere ganar, se hace un esfuerzo de unificar las diversas expresiones, los grupos, las propuestas, para ir sumando y ganar elecciones. Aquí, al parecer, lo que se quiere es perder las elecciones. Son elecciones muy difíciles. El caso de María Rojo es emblemático porque se busca un perfil alto, una persona que dé más votos que el partido, se inventa que falsificó firmas, eso no es cierto, no hay tal falsificación de firmas, pero ¿qué candidato es aquel que le tiene miedo a otra candidata y que para sacarla de la contienda inventa que falsificaron firmas? En todo caso, que demuestre que es más popular y no que la quiera eliminar. Es como cuando Fox quiso quitar a Andrés Manuel mediante el juicio del desafuero. Pero se rechaza una candidatura de alto perfil, de las pocas que suman más al partido, para cooptar a un grupo político que está en crisis. Yo ahí quiero decir que en parte la ruptura de los compañeros de la Cuauhtémoc nos libera de muchas responsabilidades, porque a nosotros nos han venido atacando por diversas acciones que se cometen en esa delegación como si fuéramos nosotros los que la controlamos. No es así. Yo no propuse a ningún funcionario de esa delegación desde hace muchos años. Siempre he respetado los diversos gobiernos delegacionales, pero ese equipo político está en crisis, y la evidencia de esa crisis, de ese equipo político, es que la mayor parte de los activistas que rompieron con ese grupo están precisamente inconformes y por eso se fueron a Morena. Y no son personajes cualquiera. Está Tomás Pliego Calvo, que fue director de Desarrollo Social y luego diputado local por el Distrito 10. En el equipo de Morena está Armando Barreiro, que fue subdelegado territorial en Tlatelolco y después diputado federal por el Distrito 8. Está José Alfonso Suárez del Real, que fue director general de Jurídico y Gobierno, jefe delegacional interino y además diputado federal por el Distrito 12. Está Arturo Pradel, que fue director jurídico y de Gobierno. Está Agustín Torres Pérez, que fue jefe delegacional, diputado local, bueno, todavía es diputado local. Y bueno, evidentemente esa fuga de liderazgos algo tiene que decir. No hay una acción de gobierno adecuada y eso hace que ese equipo pues esté en crisis. Las denuncias acerca de diversas irregularidades pues se multiplican y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en ese gobierno, y en parte está bien que ahora podamos deslindarnos porque habíamos tenido pues la carga de soportar eso.
Yo lamento que se haya despreciado un perfil como el de María Rojo, pero también hay que decir que la candidatura de José Luis evidencia la falta de renovación de los liderazgos, porque José Luis Muñoz lleva muchos años pasando de un cargo a otro, fue director de obras, después estuvo muy cerca de la ya difunta jefa delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, encargado, entre otras cosas, de el proyecto de la estación de bomberos, donde fue el Lobombo. Después fue jefe delegacional, después diputado local, actualmente diputado federal, y la IDN lo impulsó para ser presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Así es que no se puede decir que no hayamos promovido a un liderazgo así. Sin embargo, ahora quiere reelegirse y pues evidentemente no era la mejor propuesta, porque la candidatura de Monreal viene creciendo. El PRI todavía no decide, pero sospecho que no van a postular a una persona cualquiera, sino van a intentar colocarse, y hay un riesgo real porque en todas las encuestas el PRD lo máximo que obtiene es 30%, 1% si se hace la alianza con el PANAL, el PRI parte de 20% más 5% del Verde, y Morena ya anda en 18%, y no empieza la campaña. Si esto sigue así, pues el riesgo es real. Ellos están muy confiados en que con el aparato y la estructura de gobierno se puede ganar una elección. Yo les he dicho que eso no es así, que si así fuera el PRI nunca hubiera perdido ninguna elección, porque si algo tenían era el aparato y la estructura de gobierno. Nosotros le ganamos al PRI en el 97 cuando el PRI tenía el aparato y la estructura de gobierno de toda la ciudad, y sin embargo fue una derrota absoluta. El PRI perdió en todas las delegaciones. No se elegían los delegados entonces, pero se designaban por el jefe de gobierno, pero si hubieran sido electos, el PRI hubiera perdido todas, incluido Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por cierto, en esa elección de 1997 que ganó el ingeniero Cárdenas cuando el PRI tenía todo el control. Entonces la estructura ayuda, pero no es definitoria, y para eso son las personalidades. Nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad. Vamos a hacer una consulta en la ciudad acerca de qué es lo que hay que hacer ante esta actitud política de parte de la nueva izquierda y la corriente del jefe de gobierno. Tienen que discutir qué camino seguir en cada lugar. Hay lugares donde pocos hay candidatos. En Álvaro Obregón, en Coajimalpa, un distrito, hasta ahora en Iztapalapa, y un distrito en Coajimalpa, y Benito Juárez. Eso es, hasta ahorita. No hay candidaturas hasta ahora en ninguna otra delegación, y nosotros tenemos que seguir trabajando. A mí me han hablado compañeros que plantean hacer renuncias públicas, movilizaciones, contracampañas, o aceptar propuestas de otros partidos o promover las candidaturas de otros partidos. Yo lo que les invito es que analicen con calma qué conducta hacer y que seguir, y que se asuma unitariamente, que no sean decisiones personales, que se haga lo mejor. Es evidente que hay mucha resistencia a apoyar candidatos impopulares, que están señalados, que no tienen una trayectoria, un perfil adecuado, y que además pues mucha militancia los va a rechazar. Es importante valorar qué hacer y cómo hacer valer nuestra representación y nuestra fuerza. La IDN nació fuera de los cargos públicos, de las diputaciones y los espacios de representación. No, para sobrevivir no necesita tener esos cargos, ayudan, pero no son definitorios. Este es un problema de la Ciudad de México. Hay que decir que es el único lugar del país donde se está actuando así. Bueno, también atropellaron en Coahuila, que
el grupo de Nueva Izquierda se quedó con todas las candidaturas, pero son solo elecciones locales, y como ahí Nueva Izquierda ha hecho que el PRD sea chiquitititito, que ni siquiera alcanza el 2%, pues ya no hay mayor competencia en Coahuila, entonces por eso ya no es tan sonado. Pero la Ciudad de México es otra cosa. Si de lo que se trata es de liquidar a la izquierda y de hacer que pierda, pues creo que están logrando su cometido, pero nosotros tenemos que buscar la manera de salir adelante. No debe haber desesperación ni frustración, deben decirse las cosas con valentía, con su nombre. Ojalá y el jefe de gobierno de la ciudad no encabece una cruzada de represión contra la izquierda democrática nacional, de criminalización de los liderazgos políticos y sociales de nuestra corriente, que pretenda fabricar denuncias porque sigue teniendo mentalidad de Procurador General de Justicia, nunca ha dejado de actuar como tal, y pretender lastimar y perseguir a nuestros compañeros. Nosotros hemos resistido en otras épocas conductas similares provenientes del PRI, como se conoce. Esperemos que no suceda eso, que haya un comportamiento verdaderamente democrático, porque la ciudadanía en la Ciudad de México votó por gobernantes democráticos y no para utilizar sus cargos públicos para perseguir a disidentes políticos. Vamos a tener que articular nuestra propuesta, nuestra iniciativa, nuestro trabajo. Les pido que no se desesperen, no se trata de que cada quien se regrese a su casa y se abandone la militancia, sino tenemos que al revés sacar mayor fortaleza, mayor determinación, mayor energía y encontrar los cauces de nuestra participación política. En las diversas encuestas que se pudieron hacer, que apenas el jueves pasado yo pude comparar con el secretario de gobierno, los candidatos de la IDN salían adelante en la mayoría de las delegaciones, en las encuestas que el mismo gobierno mandó a hacer y en las encuestas que nosotros hicimos y que ustedes también impulsaron. Y en esas encuestas pues salíamos adelante en la mayoría de las delegaciones por diversos motivos. Por ejemplo, en Coyoacán, evidentemente la mejor candidata es Ariadna Montiel, por encima, por mucho, del candidato de Mauricio Toledo, pero ni siquiera se le quiere respetar ser candidata a diputada federal. En Milpalta, el compañero que sale adelante en todas las encuestas es Alejandro Sánchez Camacho, y al igual, ni siquiera incorporarlo. En Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, muy seguido de cerca por Alberto Vanegas, los dos ambos de la IDN, y en tercer lugar Carlos Hernández Mirón. Lo mismo salimos adelante en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Benito Juárez con Dinora, en Cuauhtémoc con María Rojo, etcétera. Y esto se pretende desconocer. Aleida en Iztapalapa es la más conocida y la más representativa. Ella es la que aporta muchísimo más votos que cualquier otra y que podría competir claramente con las otras candidaturas. Pero bueno, al parecer eso no está siendo, no al parecer, eso no está siendo considerado. Les pido a los consejeros que nos organicemos, que actuemos con dignidad, en orden. Sí, si hay necesidad de opinar y de dar un punto de vista en el Consejo, si lo hagamos. Sé que prácticamente no hemos dormido, pero esta batalla es una batalla política, que es muy importante que haya testimonio de lo que aquí está sucediendo, que no se oculten las cosas. Sé que en la ciudad desde hace tiempo hay muchas críticas al desempeño del jefe de gobierno, y por solidaridad, por camaradería, por compromiso con el proyecto, pues hemos sido responsables, hemos actuado con tranquilidad, pero ¿qué? Pero ya no puede seguir siendo, porque nosotros no debemos cargar con la responsabilidad de otros, y mucho menos del jefe de gobierno, y que no evada
su responsabilidad. Sabemos que él está detrás de todo esto, que directamente lo consultan y que él mandó esas directrices y bueno, pues ojalá tenga la valentía, el valor de reconocerlo y si no, de todos modos todo el mundo sabe que así es. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, con nuestra organización política, invitándolos a participar. Les quiero agradecer que hayan estado resistiendo todas estas horas de día y de noche. Todavía falta un buen trecho para terminar. No sé si algún compañero o compañera quisiera agregar la información y si no, pues que los consejeros nos traslademos al salón. ¿Mandé? Aquí están los gafetes que los tiene la compañera Beatriz para que todos los que son consejeros se acrediten, los que no lo sean, pues se pueden mantener aquí o no podrían ingresar al salón, pero es lo que se tiene que hacer. La jornada es larga porque, pues no sé a qué horas terminemos, pero de aquí yo creo que nada más nos vamos a tener que ir a bañar y luego irnos al Consejo Nacional porque también hay decisiones muy importantes que ahí se van a tomar de otros estados, incluido el Distrito Federal.